Biblia explicada, un recorrido diario por las Sagradas Escrituras. El Salmo 103 es uno de los más expresivos. Es la manifestación espontánea de un corazón lleno de alabanza a Dios por su misericordia y por su compasión. En este salmo, el escritor alaba a Dios por las bendiciones recibidas en su propia vida en los primeros 5 versículos. Ya en los versículos del 6 al 14, el salmista describe la bondad amorosa que Dios manifiesta para con sus hijos. En los versículos del 15 hasta el 18 se muestra la dependencia del hombre a la misericordia de Dios. Y por último, se invita a toda la creación a adorar a Dios en los versículos 19 hasta el 22. Entonces, este salmo está dividido en 4 partes. Las bendiciones recibidas del Señor, la bondad amorosa de Dios para con sus hijos, la dependencia del hombre a la misericordia divina y la invitación a toda la creación a adorar a Dios. Los salmos 103 y 104 son paralelos, están unidos unos con otros, es como la continuación del otro. El 104 vendría siendo la continuación del 103. El 103 celebra las maravillas de Dios reveladas en su compasión y en su misericordia. Y el 104 canta sus maravillas en la creación. El Salmo 103 comienza diciendo: alaba, alma mía, a Jehová, o al Señor, o al Eterno, según la versión que tengas en este momento. Alaba, alma mía, y alabe todo mi ser su santo nombre. El alma, y esto ya lo hemos venido diciendo en otras oportunidades, el alma somos nosotros. Yo soy un alma, un ser viviente, un alma viviente. El alma es la unión del aliento de vida con la materia, con el cuerpo que Dios creó con sus propias manos desde el barro. Somos barro, somos polvo, elaborado por el Señor, y el aliento de vida es lo que nos proporciona Dios para hoy estar conscientes, vivos, poder palpar, poder sentir, poder expresarnos. Y fíjate que el mismo salmista en el versículo 1 dice: todo mi ser alabe su santo nombre. O sea, todo, para engrandecer, para poder exaltar el nombre del Señor, hay que emplear todas nuestras facultades: la física, la mental, que también cubre nuestras emociones, y la espiritual. De manera integral, todo el ser completo debe engrandecer, debe honrar, debe respetar el nombre de el Señor. Dice el versículo 2, nuevamente hay una expresión de alabanza: alaba, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. El salmista se está hablando a sí mismo. Hoy nos habla a nosotros por revelación. Ha dejado un legado, escribió este mensaje que era para sí mismo. Él mismo se reprendió, él mismo se exhortó, él mismo se presentó ante el Señor motivado para hacer su voluntad, y él se dice así: alma mía, no te olvides de ninguno de los beneficios de el Señor. Y esto me hace recordar las palabras de Moisés en ese discurso maravilloso que ya analizamos aquí en el canal del libro de Deuteronomio. Quiero que me acompañes un momento. Vamos, sin perder el Salmo 103, vamos al libro de Deuteronomio, específicamente en el capítulo número 4. Antes de el recordatorio de los mandamientos del capítulo 5, Moisés dice en el capítulo 4 de Deuteronomio, en el versículo 9, las siguientes palabras: guárdate y cuida muy bien de no olvidar las cosas
que has visto con tus ojos, guárdate de no olvidar. Eso se lo dijo Moisés al pueblo de Israel, que estaba a punto de entrar a la tierra de Canaán después de 40 años de peregrinaje por el desierto, pero Moisés no iba a estar con ellos, y todo el libro de Deuteronomio es un discurso de exhortación, de invitación, recordando las maravillas del Señor. De hecho, recuerda Moisés los mandamientos proclamados en el Sinaí, y constantemente Moisés le dice al pueblo: no olvides, no dejes de recordar lo que Dios ha hecho por ti. Cuida muy bien de no olvidar las cosas que has visto con tus ojos, que no se aparte de tu corazón todos los días de tu vida. Incluso Moisés le expresa al pueblo: enséñalas a tus hijos y a tus nietos. Acuérdate, dice el versículo 10, del día en que estuviste ante el Señor, tu Dios, en Horeb. Y ahí sigue el relato. Como el relato es más extenso, vamos ahora al versículo número 23 del mismo capítulo, donde Moisés recuerda: no olvidéis el pacto que el Señor vuestro Dios estableció con vosotros. Y habla de otros temas. Pero la esencia del mensaje es no olvidar, y eso es precisamente lo que el salmista hace al exhortarse a sí mismo diciendo: no te olvides de ninguno de sus beneficios. ¿Cuán prontos estamos nosotros para olvidar? Se nos olvidan las cosas, se nos olvidan las maravillas del Señor. Hay una declaración que yo he repetido constantemente y lo voy a hacer de nuevo, que dice: no tenemos nada que temer al futuro, a menos que olvidemos la manera como Dios nos ha dirigido en nuestra historia pasada. Es un eslogan importante, porque si nosotros olvidamos cómo Dios nos ha guiado en el pasado, seguramente cuando vengan las pruebas, las dificultades, los problemas, nos vamos a apartar de la fe. Anoche, cuando elaboraba o cuando estaba repasando este tema para compartirlo con ustedes, empecé a recordar personas a las cuales tuve el privilegio de dirigir como pastor en Venezuela y que hoy no están en la fe. Muchos, y me doy cuenta que ya no están en la fe por lo que se ve en las redes sociales, por la manera como se presentan ahora en público. Ya no son lo que eran antes. Quizás se cansaron de esperar, quizás se decepcionaron por la acción de alguien, quizás cayeron en un error y se sintieron decepcionados consigo mismos. Pero hoy, aún hoy, hay esperanza para todo aquel que se apartó de la fe, porque hoy pueden regresar, porque todavía tienen vida, porque el tiempo de gracia no se ha olvidado. Y el salmista hoy nos ha motivado a recordar los beneficios que hemos recibido del Señor en el pasado. No olvidemos los beneficios del Señor. Acuérdate constantemente de ellos. Versículo 3. Él perdona. No importa qué error hayas cometido o en qué falta hayas caído o qué desorden tengas en este momento. Él perdona tus pecados, todos tus pecados. Él está dispuesto a perdonarte. Él sana tus dolencias. Sigue diciendo el versículo 3. Él rescata del hoyo tu vida, te corona de amor y de ternura, sacia de bienes tu vida y te rejuvenece como el águila. Aquí hay esperanza. Porque si tú en algún momento te apartaste de la fe, hoy es el día de retornar. Hoy es el día que Dios te está regalando. Mañana no sabemos qué va a suceder mañana. El pasado ya pasó, ya quedó atrás. Aprendemos de él. No olvidamos las bendiciones del Señor. Hoy es el día, mañana será mañana, si es que realmente existe para nosotros. Porque hoy puede ser el último día, puede ser. No estoy deseando que sea, pero puede ser. Y aquí encontramos en los versículos del 3 al 5 grandes bendiciones. ¿Cuáles son esas bendiciones que acabamos de leer? Mire, ahí lo dice con claridad. El Señor perdona, el Señor rescata, el Señor sana nuestras dolencias.
corona nuestra vida, nos sacia y nos rejuvenece. En el pecador perdonado se ve la lozanía de la juventud renovada. Hoy nuestro cuerpo se puede estar deteriorando, pero nuestro espíritu rejuvenece. De hecho, los que participamos de la fe, hay quienes dicen que somos comeaños, no aparentamos la edad que tenemos, según el estilo de vida que también hayas llevado. Pero Dios rejuvenece nuestra vida. Poco a poco físicamente y poco a poco también espiritualmente. Y ese rejuvenecimiento se va viendo en nuestra experiencia diaria. Recordemos las bendiciones de los versículos del 3 hasta el 5. Dios provee perdón, sanidad, rescata, corona, sacia y rejuvenece. Ya a partir de los versículos 6 hasta el 10, vamos a leer la justicia del Señor, la manera como Él trata con equidad a sus hijos. El Señor hace justicia y derecho a todos los oprimidos, todos los que están pasando por momentos difíciles. Sus caminos, los caminos del Señor, fueron notificados a Moisés y al pueblo de Israel sus obras. Dios se declaró en el monte Sinaí, dio a conocer sus obras, su voluntad. Se reveló ante su pueblo y declaraba a través de Moisés las normativas. Fíjense que aquí Moisés aparece en el relato cuando ya habíamos mencionado que en el versículo 2, cuando el salmista se dice a sí mismo, recuerda los beneficios del Señor, él tenía en su mente las declaraciones del libro de Deuteronomio. Compasivo y clemente, dice el versículo número 8, es el Señor, lento para enojarse y grande en amor. No siempre reprende ni guarda enojo para siempre. Dios sí reprende, pero Él tiene paciencia. Dios nos disciplina. Es paciente para con nosotros, porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Versículo 10. No nos trata como merecen nuestras iniquidades. Esto es importante. Este versículo es clave. El Señor no nos trata como merecen nuestras iniquidades, ni nos paga conforme a nuestros pecados. Dios es justo, pero también es misericordioso, porque lo justo realmente es que tú y yo paguemos por nuestro delito. La paga del pecado es muerte, pero en Cristo hemos encontrado la redención, el rescate, y se ha sufragado, se ha pagado nuestra deuda. Cristo la pagó en nuestro lugar, no por nuestros méritos, sino por su gracia. Y hoy somos justificados y declarados justos delante del Padre solo por los méritos de Jesús. Y digo que este versículo 10 es clave, porque cuando hicimos el estudio del libro de Levítico, que te invito, acompáñame un minuto a el libro de Levítico, vamos al capítulo número 24, que constantemente también hemos mencionado en capítulos anteriores. Después del análisis de Levítico 24, nos ha tocado que recordar ese pasaje, porque algunos lamentablemente no lo han entendido, no han entendido la justicia retributiva, no han entendido la manera como Dios en su misericordia nos extiende su gracia y su amor para rescatarnos de las garras del pecado y de las consecuencias que el pecado trae a nuestra vida. Vamos a Levítico 24 y vamos a leer los versículos 17 hasta el 22. Vamos a buscar por aquí Levítico 24 y leemos entonces los versículos 17 hasta el 22. Miren lo que Dios le declara a Moisés por revelación y Moisés lo presenta ante el pueblo. Y él dice, el que hiera de muerte a otro, estoy leyendo Levítico 24, 17, el que hiera de muerte a otro debe ser muerto. Eso es lo justo. Eso es lo justo. Versículo 18. El que hiera de muerte algún animal ha de retribuir el animal por otro animal. El que lesione a su prójimo se le hará como él hizo, fractura por fractura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho, así se le hará. El que hiera de muerte a un animal ha de restituirlo, pero el que hiera de muerte a un hombre ha de ser, ¿qué cosa? Muerto. ¿Qué es lo justo? Pagar por nuestras faltas, por nuestro delito. Y dice el versículo 22,
Una misma ley tendréis para el extranjero y para el nativo, porque yo soy el Señor vuestro Dios. Pero ese Dios justo que dio esta orden, dice en el Salmo 103, versículo 10, que Él no nos trata como merecemos. Lo que dice Levítico 24 es lo que merecemos, es lo correcto, es lo justo. Por eso el Señor Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra en su ministerio, Él dijo, oísteis que fue dicho. ¿Dicho por quién? Dicho por Él mismo. Oísteis que fue dicho a los antiguos, ojo por ojo y diente por diente. Mas yo os digo, y Él no es que está contradiciendo el mensaje, lo está aclarando porque el Salmo 103 deja ya, o había ya dejado en claro, que el Señor no nos trata como merecemos. Dios deja bien claro en la mesa que lo justo es lo que está en Levítico 24. Pero la misericordia está en el Salmo 103, que nos recuerda que Él no nos trata como merecen nuestras iniquidades, ni nos paga conforme a sus pecados. Y cuando Pablo escribió la carta a los romanos, reafirmó esta verdad cuando dijo, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Justicia, porque ya Cristo pagó. Misericordia, porque se nos extiende la gracia y la oportunidad de ser rescatados, no para violar los mandamientos, sino para vivir en ellos. Esa es la verdad presente. Vamos al versículo número 11. Como es más alto el cielo que la tierra, así de grande es el inmenso amor hacia quienes lo temen. El amor de Dios es tan grande que no podemos ni siquiera calcularlo, porque así como el cielo, el universo, es más amplio que la tierra, así también es el amor de Dios hacia ti y hacia mí, que tenemos respeto al Señor. Cuanto dista el oriente del occidente, tanto alejó de nosotros nuestros pecados. ¿Y qué es el pecado? Transgresión de la ley, porque nos ha rescatado, nos ha sanado, nos ha perdonado, nos está rejuveneciendo y aleja de nosotros el mal. Somos nosotros los que buscamos a veces el mal, pero Dios lo aleja de nuestra vida. Como el Padre, dice el versículo 13, se compadece de sus hijos, el Señor se compadece de quienes lo temen, de quienes los respetan. Así como un buen padre que ama y quiere lo mejor para su hijo, lo disciplina, lo corrige, lo exhorta, lo orienta, aunque el hijo no entienda, principalmente en la adolescencia, el hijo no entiende la disciplina del padre, así Dios en su amor nos disciplina, nos corrige, porque nos ama y nosotros le respetamos. Él conoce nuestra condición, conoce lo interno de nuestra vida, se acuerda de que somos polvo. Somos polvo, fuimos creados del polvo de la tierra, ahora somos un alma viviente por su propia voluntad, por su aliento de vida, se acuerda que somos polvo. Versículo 15, como la hierba son los días del hombre, o sea, cortos. Florece como la flor del campo que apenas pasa el viento por ella, perece y su lugar no se conoce más, pero el amor del Señor es desde la eternidad. El Salmo comienza diciendo, bendice alma mía al Señor, todo mi ser, ese ser que tú creaste, en tu amor debe bendecirte. Y aquí hay un recordatorio del amor de Dios hacia nosotros y por la eternidad, dice el versículo 17, sobre los que le temen. El amor del Señor es desde la eternidad y por la eternidad, y su justicia sobre los hijos de los hijos, es decir, las siguientes generaciones, sobre los que guardan su pacto y se acuerdan de obedecer sus mandamientos. ¿Dice mandamiento en la versión que estás leyendo? Versículo número 18. ¿Dice mandamiento? Vamos a ver cómo lo dice la versión Reina Valera 1960. Sobre los que guardan su pacto, el pacto es una relación de compromiso. Hay un compromiso de Dios con el hombre y debe haber un compromiso del hombre hacia Dios en obediencia. Sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Así dice la Reina Valera 1960. Debemos poner en obra
tenemos que obrar de acuerdo al mandamiento. ¿A cuáles mandamientos? A los que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí, porque el contexto así lo está indicando. Versículo 19, el Señor estableció en el cielo su trono, su reino domina sobre todos. Nuevamente se menciona el trono de Dios, el gobierno universal de Dios. Ya no es solamente bendice alma mía a Jehová, sino que todas las personas, al entender este mensaje, deben también engrandecer y reconocer al Señor. El Señor estableció en el cielo su trono, su reino domina sobre todos. Alabad al Señor, vosotros sus ángeles, los seres celestiales, alaban al Señor, poderosos en fortaleza que ejecutan sus órdenes. Los ángeles están dispuestos a obedecer la voz del Señor. Nosotros, sus criaturas, creados a su imagen, ¿estamos dispuestos a hacer su voluntad a pesar de estos 6.000 años de pecado? Pero ese pecado que ha sido perdonado, pagado por el Señor Jesús. Los ángeles engrandecen el nombre del Señor. Tú y yo debemos hacer lo mismo y obedecen su palabra, dice el versículo número 20. Alabad al Señor vosotros, sus ejércitos celestiales, ministros suyos, que hacéis su voluntad, hablando de los ángeles. Y ahora, los seres humanos, debemos también hacer lo mismo. El Salmo termina diciendo, alabad al Señor, vosotras, todas sus obras. Y nosotros somos obra de Dios, y debemos engrandecer su nombre. Alaba, alma mía, al Señor. El Salmo termina como inicia, alabando. Bendice, alma mía, a Jehová. Bendice, engrandece, reconoce su grandeza ahora y hasta que Cristo venga a buscarnos. De todo este Salmo 103, creo que la clave está en el versículo número 2. No olvides nunca ninguno de sus beneficios. No olvides, porque si olvidamos, entonces vamos a ser desagradecidos. Si recordamos, perseveraremos hasta el final. Este es un salmo que fortalece nuestra fe y nos llena de mucha esperanza. Pero quiero decirte que el Salmo 104 se empalma, se une a este Salmo 103, así que te invito a que puedas acompañarme en la lectura y la explicación del próximo Salmo. Antes de eso, vamos a orar y vamos a enfrentar este día sabiendo que el Señor nos perdona, nos restaura, nos rejuvenece, nos corona, hace justicia y misericordia para cada uno de nosotros y que no nos trata como nuestras iniquidades merece, sino que por su amor y por su misericordia nos permite vivir de acuerdo a su voluntad tras una reprensión que está descrita en sus mandamientos, lo que debemos y lo que no debemos hacer. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias, Señor, por esa misericordia tan grande que tienes hacia nosotros al revelarnos tu voluntad y al permitirnos vivir de acuerdo a tu palabra. Gracias por los méritos de Cristo, gracias porque no nos tratas como nuestras iniquidades merecen. Gracias porque nos das una norma de vida en tus mandamientos y gracias porque has utilizado a tus siervos, a ángeles y también seres humanos, a pesar de sus imperfecciones, para hoy poder conocer lo que realmente tú quieres para nuestra vida. Son agradecimientos que hoy te hacemos en el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, la invitación es para que puedas acompañarme en el próximo capítulo, en este recorrido por los Salmos. Que Dios guíe tus pasos a lo largo de todo este día.